Queridos hermanos y hermanas, hoy les invitaría a reflexionar sobre una dimensión muy importante de nuestra vida cristiana, una dimensión hasta cierto punto esencial de la vida cristiana, y es el amor. San Pablo, cuando escribe a los Efesios, en el primer capítulo, relata el plan de la salvación, es decir, el sueño de Dios en relación con la humanidad, el sueño de Dios para con nosotros los hombres. San Pablo cuenta cómo el Señor Dios quiere salvarnos tratando de que nosotros lleguemos a ser en Cristo y como Cristo. Y cuando define lo que sería nuestra vocación cristiana, el llamado que Él nos hace a todos los cristianos, dice, Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Santos e irreprochables ante Él por el amor. La santidad, lo que Dios quiere de nosotros, no es otra cosa sino el amor. El amor es la virtud fundamental. La fe actúa por el amor. La fe se obra a través del amor. La fe se muestra a través del amor. Fe y amor van muy unidas. Fe y amor son como los dos pies o las dos piernas sobre las que se asienta la vida del cristiano. ¿Y de qué amor se trata? El amor de caridad. ¿Y qué cosa es este amor que viene a ser la esencia de la vida del cristiano? Porque al final de la vida, decía San Juan de la Cruz, nos van a examinar en el amor. El amor es lo fundamental. San Ignacio le pedía al Señor, dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. El amor es lo único que quedará. Cuando San Pablo en la primera carta a los Corintios habla un poco sobre los diversos carismas, los diversos dones que la persona puede tener, al final habla de las tres virtudes teologales. Dice, quedan la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante es el amor. ¿Por qué? Porque cuando termine todo el mundo, cuando se acabe la historia, cuando comience lo definitivo, lo que llamamos cielo, la fe ya no existirá. Y dirás, ¿y por qué no va a existir la fe? Porque entonces en vez de fe va a haber visión. Si ya veo a Dios, lo veo cara a cara, no necesito creer en Él, ya lo estoy viendo. La fe se da mientras todavía no hay visión cara a cara. La esperanza ya no será necesaria cuando llegue el final del mundo. ¿Por qué? Porque la esperanza es la virtud que lleva a desear a Dios como sumo bien. Y si ya se llegó al cielo, la esperanza ya no es necesaria. Ya no deseo a Dios, ya lo tengo. Una vez en el cielo, la fe no tiene lugar. La esperanza no tiene lugar. Porque la fe se convirtió en visión, la esperanza ya es posesión. Pero el amor continúa, el amor permanece. Porque la relación con Dios siempre será relación de amor. Por eso, si el amor es lo que va a permanecer, incluso cuando acabe este mundo, durante nuestra existencia terrena, lo esencial es el amor. Porque Dios es amor, nos lo dice el apóstol Juan. Y Jesucristo nos enseña fundamentalmente a vivir en el amor porque Él vivió en el amor. Por eso, hoy quisiera que pensemos un poco en esta dimensión de nuestra fe, el amor cristiano. Porque solo el amor es digno de fe, solo el amor es expresión de fe y porque la fe en definitiva es experiencia de un amor que recibimos
y de un amor que luego entregamos. Pero el amor auténtico, el amor cristiano, el amor de caridad, es en primer lugar amor a Dios. La caridad es esa virtud teologal que nos lleva a amar a Dios sobre todas las cosas. Amar a Dios sobre todas las cosas. Hoy preguntémonos, ¿tenemos este amor de caridad? ¿Realmente Dios es lo primero en nuestra vida? Muchas veces puede suceder que Dios deja de ser lo primero en la vida, que lo primero en la vida comienza a ser una afición que tenemos o alguna persona que es importante en nuestra vida, o nuestra profesión o nuestra actividad económica, o incluso, quizás peor, a veces lo primero en nuestra vida puede ser nuestro amor propio, nuestro propio yo. Decía una santa carmelita, Santa Teresa de los Andes, que el ídolo más difícil de extirpar del corazón es el propio yo, el amor propio. Lo triste en la vida es que a veces a Dios le podemos poner competidores. No nos damos cuenta. A veces, porque no reflexionamos tanto, seguimos afirmando que Dios es nuestro principal amor, pero hay otros quereres, otros amores. Y precisamente por eso se da el pecado. ¿Qué cosa es el pecado en el fondo? Quitar a Dios del lugar que Él debe tener en nuestro corazón y poner en el lugar de Dios una realidad humana, una afición, un vicio, una afección, una persona, lo que sea. El amor de caridad comienza por poner a Dios en el primer lugar de la vida, porque Él sea lo primero en nuestra existencia. Por eso hoy, en esta pequeña reflexión, yo te invito a que pensemos todos un poco. ¿Es de verdad el Señor el primero en mi vida? ¿Son sus criterios los más valiosos en nuestra existencia? ¿Son sus palabras y sus mensajes lo que yo intento realizar cada día de mi vida? ¿Estoy en verdad comprometido con lo que el Señor me expresa como voluntad suya? ¿Es mi interés fundamental agradar a Dios? Que para eso estoy en el mundo, como en otra ocasión hemos reflexionado, o quizás simplemente voy por la vida tratando de agradarme a mí mismo, de lograr mi complacencia. ¿Qué lugar tiene el Señor en mi vida? Si Él tiene el primer lugar, bendito sea, dichosos nosotros, y a seguir conservando para Él ese primer lugar, porque es bastante fácil que ese lugar se lo quitemos y se lo demos a otra realidad o a nosotros mismos. Pero si tenemos claro que Dios es el primero en nuestra vida, entonces acontece una cosa muy importante, que todo lo miramos desde Dios. Desde Dios miro mis decisiones, desde Dios miro mis elecciones, desde Dios intento hacer mi obrar, y entonces busco amar de verdad a los hermanos. Pero ¿amar cómo? Amar como ama Dios. Ahí está la originalidad cristiana. Muchas filosofías hablan del amor al prójimo. Muchas filosofías e ideologías pueden hablar de un amor al semejante. Otras religiones pueden hablar del amor al prójimo. Pero solo Jesús nos habla de un amor incluso al enemigo, incluso al que nos daña. Pero Jesús no solamente habla de esto, Jesús lo realiza en la cruz. Cuando lo están crucificando, ora al Padre y dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Implora el perdón para los que le están quitando la vida. Antes había dicho Él, amen a sus enemigos, bendigan a quienes les maldicen, hagan el bien a quienes les hacen el mal. Porque si ustedes solo saludan a los que les saludan, ¿qué mérito tienen? También lo hacen los paganos. Y si ustedes hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? También lo hacen los paganos.
ustedes amen a los que les odian, para que se parezcan al Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la originalidad cristiana, el amor incluso al enemigo. Es lo que Jesús enseñó, es lo que Jesús vivió y es lo que nosotros debiéramos vivir. Muchas veces nos decimos creyentes, decimos amar al Señor, decimos estar en el Señor, pero como que no hemos terminado de asimilar el compromiso de amor que surge de una auténtica fe cristiana. A veces pensamos que podemos ser creyentes y podemos decir con toda facilidad, eso no te lo voy a perdonar jamás. O podemos pensar que podemos ser creyentes y sin embargo vivir anhelando vengarnos de alguien que nos hizo un daño o justificando un daño que vamos realizando porque así nos vamos cobrando facturas. La verdadera fe no es conciliable con la falta de amor. La verdadera fe se expresa en ese amor que se va asemejando al amor de Jesús. El mandamiento nuevo que el Señor nos da antes de salir de este mundo es: ámense unos a otros como yo los he amado. Y Jesús nos ha amado, pues ya lo hemos dicho, pidiendo perdón para sus enemigos, pidiendo perdón para sus verdugos. Y Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros porque pese a que a veces le hemos fallado, pese a que hemos pecado, pese a que no hemos estado a la altura de su amor, pese a que a veces no hemos correspondido a tanta bendición que Él nos ha dado, Él nos sigue esperando, Él nos sigue aguardando, Él nos mantiene en vida para que podamos ir recorriendo el camino que nos lleve a una salvación definitiva y final. Él nos da el perdón de los pecados, Él nos perdona a pesar de nuestras insuficiencias e infidelidades. Ese es el amor cristiano. Hablábamos en un programa anterior de deseo y de determinación. ¿Qué diferencia hay entre desear algo y determinarnos? Yo te preguntaría hoy en primer lugar, y me lo pregunto yo, ¿deseamos amar como Jesús? Porque a veces los cristianos no deseamos amar como Jesús. Y entonces lo expresamos, por ejemplo, con frases de este tipo. Bueno, pues claro, es que Él perdonó, Padre, a los demás porque Él era Dios, pues, pero yo no soy Dios, yo no soy Jesús. Eso era para Él, no para mí. Cuidado, que entonces no estamos siendo de verdad amigos de Jesús, no estamos siendo hermanos de Jesús, no estamos siendo devotos del Señor. Si le amamos a Él, amamos lo que Él ama. Y si Él ama a todos los hombres, nosotros tenemos que esforzarnos por amar a todas las personas. Pero también al que me odia, también al que me hace daño, también al que me ha lastimado, también al que me ha herido, también. Porque Jesús así lo hizo, porque Jesús así lo pide y porque Jesús lo hace posible. ¿Cómo que lo hace posible? Ahí está lo interesante. Jesús no nos manda imposibles, Jesús nos manda cosas que Él las hace posibles. Hemos dicho en un programa anterior que el estar unidos a Jesús supone la determinación de buscarle a Él en su palabra, en la oración, en los sacramentos. Entonces, cuando yo estoy así, unido a Jesús, cuando vivo en Jesús, Él pone en mí las actitudes necesarias para poder perdonar, para poder amar como Él, para poder servir incluso al que me daña. Él nos da lo que nos pide, Él nos hace posible lo que nos ordena. Eso es lo hermoso de la moral cristiana. La moral cristiana, la moral del amor que Jesús nos invita a vivir, no es un cúmulo de exigencias opresoras que el Señor pone encima de nosotros. No, son normas, sí, son principios y valores, sí, pero que Él nos ayuda a vivir con la ayuda de su gracia, con su vida en nosotros. Por eso, si nosotros le buscamos a Él, nos dejamos encontrar por Él, en su palabra, en la oración, en los sacramentos, se nos va haciendo fácil este
amar como Él amó. Amar incluso al enemigo, amar perdonando. Yo te diría, hermano, que la verdadera dimensión del amor es el perdón. ¿Cuánto amas a alguien? Cuánto eres capaz de perdonarle. Si tú o yo creemos que no somos capaces de perdonar a alguien, si creemos que la ofensa que nos hicieron fue muy grave y jamás la vamos a pasar por alto ni la perdonaremos, ese es el signo de que a esa persona no la amamos. Ese es el signo de que a esa persona no la queremos bien. Pero si en cambio nosotros somos capaces de perdonar, ese es el signo de que sí estamos amando. El verdadero amor se demuestra en la capacidad de perdón. Tanta capacidad de perdón tengo hacia alguien, es esa la dimensión del amor. Poca capacidad de perdonar tengo hacia alguien, es que no le amo en verdad. Por eso, hoy nosotros podríamos preguntarnos, ¿realmente amo a los demás? Pero no un demás así genérico. Podríamos hacer el primer ejercicio pensando en aquellos que no se han portado bien con nosotros, en aquellos que tal vez nos dañaron, en aquellos que tal vez nos lastimaron. ¿Estoy lleno de resentimientos, de rencores, de deseos de venganza? Cuidado, algo está fallando entonces. No he aprendido todavía el amor de Jesús y no he de desanimarme, sino de tomar conciencia de ello, de que necesito ser purificado y entonces pedirle al Señor, Señor, purifica mi corazón, hazlo semejante al tuyo, hazme capaz de amar, hazme capaz del bien. Haz mi corazón más semejante al tuyo. Luego podríamos hacer otro ejercicio. ¿Qué cosa es el amor? Hemos hablado primero de este amor más auténtico que es el amor al enemigo. Pero ¿cuál es ese amor cotidiano que nosotros vivimos? El amor a las personas de nuestra familia, el amor a los más cercanos. Muchas veces decimos que el amor es un sentimiento. Y no es del todo cierto. El amor incluye un sentimiento, sí, pero no es solo un sentimiento. Fundamentalmente por algo, porque los sentimientos son pasajeros. Imaginémonos que en este momento pues estamos nosotros muy serenos, hay un sentimiento de serenidad, pero de pronto hay un terremoto. Y al que le tiene miedo a los terremotos, el sentimiento de serenidad se le cambia en sentimiento de miedo, tal vez pánico en alguno. Pero luego pasó todo y viene el sentimiento de serenidad, de calma. Y le dan una muy buena noticia y viene un sentimiento de alegría. Pero en ese mismo día, después de ese sentimiento alegre, le cuentan, qué sé yo, que se enfermó o que murió un ser muy querido y viene un sentimiento de tristeza. En el mismo día pueden ocurrir muchos sentimientos. Los sentimientos cambian. El amor, cuando es auténtico, no cambia. El amor permanece. El amor permanece incluso, relacionándolo con lo que decíamos antes, incluso si hay ofensa, incluso si hay un trato que no es el más adecuado, porque el amor perdona. El amor entonces es más que un sentimiento. El amor es una actitud interior, una actitud profunda del alma que me lleva a buscar siempre el bien del ser amado, de la persona que digo amar. Una actitud interior que me hace estar al servicio del bien de la otra persona. Busco, deseo, anhelo, procuro el bien de la otra persona. Mi gran empeño es siempre el bien del otro. De alguna manera podríamos decir que amamos a los demás o que amamos a otro cuando yo siento esa actitud espontánea, natural, de buscar hacer todo el bien que está a mi alcance a la otra persona y de evitarle todo el mal. Tienes tu madre, tienes tu hijo, tienes tu esposa, tienes tu esposa, tu esposo. Por esos seres eres capaz de hacer todo el bien que esté a tu alcance si les amas de verdad y darías hasta la vida por evitarles un mal. Ese es el amor auténtico. Y ese es el amor que Jesús nos pide
que cada vez se haga más grande. El cristiano es alguien que amplía el horizonte de su amor, que no solamente vive amando a los que le hacen el bien, o que no solamente vive amando a aquellos con quien se tiene obligaciones naturales, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, sino que sabe ver en todo ser humano a un hermano. Pero algo más, el cristiano tiene una capacidad de llevar el amor de modo especial al más necesitado. El amor de Dios es amor misericordioso. Dios ama con misericordia. Y amar con misericordia significa amar al que está en la miseria, amar al que ha caído en la desgracia, amar al que incluso podríamos decir a veces ni siquiera merece ser amado porque cayó en esa miseria que fue el perder casi su dignidad de ser humano. Pero Dios le ama. Dios ama al pecador, Dios ama al que se equivoca, Dios ama al que yerra, Dios ama al que le ofende, porque es amor misericordioso. El cristiano, que se va configurando cada vez más con Jesús, aprende a amar también al miserable, al que se equivocó, al que no hizo bien las cosas, o al que está en necesidad, al que sufre. Hacia el final del Evangelio de San Mateo, uno de los últimos discursos que pone San Mateo en labios de Jesús, una de las últimas parábolas, es la parábola del juicio final. Esa parábola que todos conocemos, esa parábola en la cual dice el Señor que cuando venga el Señor como juez, separará a unos a la derecha y a otros a la izquierda, y a algunos les dirá: vengan a mí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron. Y estos preguntarán: Señor, ¿cuándo lo hicimos? Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis pequeños hermanos necesitados, conmigo lo hicieron. Y a los otros les dirá: apártense al fuego eterno, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, etc. ¿Cuándo, Señor, no lo hicimos? Cuando no lo hicieron con uno de mis pequeños hermanos. El amor cristiano se configura sobre todo como amor al más necesitado. Qué importante es ese amor misericordioso, el amor que nos asemeja más a Dios, esa capacidad de amar sirviendo al que está en mayor necesidad, al que no puede recompensarnos lo que hacemos por él, al que no puede devolvernos lo que hacemos por él. Qué importante es ese amor con total desinterés, porque ese es el que nos asemeja más a Jesús. Hoy, mis queridos hermanos, hemos pensado en el amor y tendríamos que preguntarnos: ¿me voy haciendo santo e irreprochable ante Dios por el amor? ¿Voy realizando ese proyecto, ese sueño de Dios sobre cada hombre? Ese es el sueño de Dios. Ese es el sueño del Padre Celestial desde antes de crear el mundo. Que todos los que somos sus hijos seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Que todos nos parezcamos a Jesús. Que intentemos en cada momento de nuestra vida ser en verdad como Jesús. Capaces de amar al Padre sobre todas las cosas. Capaces de servir al Señor con toda el alma, capaces de buscar siempre en nuestra vida, con nuestros actos, pensamientos, decisiones, acciones, glorificar a Dios. Pero luego de amar así a Dios profundamente y sobre todas las cosas, capaces de vivir en una actitud, en una disposición de búsqueda del bien del hermano, de búsqueda del bien del otro. Comenzando por los más próximos, por los cercanos, haciéndonos prójimos de aquellos que tenemos más cerca, nuestros familiares, nuestros amigos, aquellos con quienes compartimos la vida cotidiana. Pero el amor no puede quedar allí. No es auténtico amor cristiano el de aquel que solo ama a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hija, a su esposo o a su esposa. El amor cristiano va más allá.
también a los más necesitados, también a los que no tienen cómo corresponder. La disposición al servicio y la disposición en búsqueda del bien de todo aquel que necesita, aunque no pueda ni siquiera decir gracias, aunque no tenga cómo devolver lo que por él se hace. Pero más aún, Jesús nos pide todavía un paso más. Amor, disposición del bien, disposición de bondad, incluso frente a aquel que me hace daño, frente a aquel que no se porta bien, frente a aquel que no ha sabido estar a la altura, frente a aquel que me ha lastimado. Ese es un gran milagro que le podríamos pedir al Señor. Señor, enséñanos a amar como tú amaste, como tú quieres que amemos, para así permitir que tú nos puedas hacer ingresar a la casa de tu Padre. Hasta otra oportunidad. En el primer capítulo relata el plan de la salvación, es decir, el sueño de Dios en relación con la humanidad, el sueño de Dios para con nosotros los hombres. San Pablo cuenta cómo el Señor Dios quiere salvarnos tratando de que nosotros lleguemos a ser en Cristo y como Cristo. Y cuando define lo que sería nuestra vocación cristiana, el llamado que Él nos hace a todos los cristianos, dice, Él nos ha elegido para que seamos santos e irreprochables ante Él por el amor. Santos e irreprochables ante Él por el amor. La santidad, lo que Dios quiere de nosotros, ya lo estoy viendo. La fe se da mientras todavía no hay visión cara a cara. La esperanza ya no será necesaria cuando llegue el final del mundo. ¿Por qué? Porque la esperanza es la virtud que lleva a desear a Dios como sumo bien. Y si ya se llegó al cielo, la esperanza ya no es necesaria. Ya no deseo a Dios, ya lo tengo. Una vez en el cielo, la fe no tiene lugar. La esperanza no tiene lugar. Porque la fe se convirtió en visión, la esperanza ya es posesión. Pero el amor continúa, el amor permanece. Porque la relación con Dios siempre será relación de amor. Por eso, si el amor es lo que va a permanecer, incluso cuando acabe este mundo, durante nuestra existencia, nosotros no es otra cosa sino el amor. El amor es la virtud fundamental. La fe actúa por el amor. La fe se obra a través del amor. La fe se muestra a través del amor. Fe y amor van muy unidas. Fe y amor son como los dos pies o las dos piernas sobre las que se asienta la vida del cristiano. ¿Y de qué amor se trata? El amor de caridad. ¿Y qué cosa es este amor que viene a ser la esencia de la vida del cristiano? Porque al final de la vida, decía San Juan de la Cruz, nos van a examinar en el amor. El amor es lo fundamental. San Ignacio le pedía al Señor, dadme vuestro amor y gracia, que esto me basta. El amor es lo único que quedará. Cuando San Pablo en la primera carta a los Corintios habla un poco sobre los diversos carismas, los diversos dones que la persona puede tener, al final habla de las tres virtudes teologales. Dice, quedan la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante es el amor. ¿Por qué? Porque cuando termine todo el mundo, cuando se acabe la historia, cuando comience lo definitivo, lo que llamamos cielo, la fe ya no existirá. Y dirás, ¿y por qué no va a existir la fe? Porque entonces en vez de fe va a haber visión. Si ya veo a Dios, lo veo cara a cara, no necesito creer en Él.
Queridos hermanos y hermanas, hoy les invitaría a reflexionar sobre una dimensión muy importante de nuestra vida cristiana, una dimensión hasta cierto punto esencial de la vida cristiana, y es el amor. San Pablo, cuando escribe a los Efesios,